¿Alguna vez has sentido que simplemente necesitas un descanso? Desconectarte de todo, del trabajo, de las llamadas constantes, de los mensajes. Así es exactamente como me sentía este verano cuando Lucía sugirió que nos fuéramos a algún pequeño pueblo costero. Siempre supo elegir lugares donde el tiempo parecía detenerse, y esta vez no fue la excepción. Elegimos un tranquilo pueblito en la costa, donde no había multitudes de turistas ni fiestas ruidosas, solo paz y mar. El primer día fue perfecto, una playa soleada, cócteles helados y el caluroso sol español. Nos hospedamos en un pequeño y acogedor hotel cuyos dueños resultaron ser amables lugareños. Por la tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse en el horizonte y el cielo se teñía de tonos rojizos y violetas, Lucía propuso dar un paseo por la orilla, lejos de los lugares concurridos, solo para escuchar el sonido de las olas y disfrutar de la frescura de la brisa nocturna. Fuimos a un pequeño bar en el malecón, donde yo pedí una cerveza y Lucía decidió probar un cóctel local con maracuyá. El barman, un hombre mayor con cabello canoso y rostro arrugado, resultó ser conversador y comenzó a contarnos sobre las atracciones locales y leyendas del lugar. En algún momento le pregunté si había lugares que no se mostraban a los turistas. El barman vaciló un poco, luego se inclinó hacia nosotros y bajando la voz dijo: «Hay una playa, la playa prohibida», pronunció con una entonación extraña. Los lugareños no van allí y también está cerrada para los turistas, supuestamente por las corrientes peligrosas y los deslizamientos frecuentes. Pero dicen que por la noche tiene una atmósfera especial. Esbocé una sonrisa escéptica, pero Lucía se quedó intrigada con sus palabras. «¿Por qué no se puede ir?», preguntó ella. «Nadie sabe con certeza, pero les aconsejo que no se acerquen. A veces hay señales de advertencia, no están allí por casualidad», dijo él mirándonos pensativamente. Sus palabras solo aumentaron nuestra curiosidad. Después de un par de cócteles, Lucía y yo ya estábamos con ganas de romper un poco las reglas y comprobar qué era lo tan especial en esa playa. Volvimos al hotel y comenzamos a prepararnos. Lucía tomó una manta y yo me aseguré de llevar una linterna, aunque pensé que probablemente no la necesitaríamos. Al salir del hotel, nos encontramos con algunos lugareños. Nos miraron con sorpresa cuando escucharon hacia dónde nos dirigíamos. Una mujer de unos 40 años se detuvo y dijo: «No deberían ir allí. No hay nada bueno en ese lugar». Lucía se encogió de hombros como si no significara nada y yo reí para mis adentros. Éramos adultos y nos asustaban con tonterías. Caminamos hacia la playa por un sendero que serpenteaba entre las rocas y las dunas. El sol ya se había puesto completamente y el cielo estaba cubierto de estrellas. A lo lejos, el sonido de las olas me parecía relajante. Pero cuanto más nos acercábamos a la playa, más sentía una extraña inquietud. En algún momento miré a Lucía, pero ella caminaba tranquilamente, mirando hacia adelante y tarareando algo suavemente. Cuando finalmente llegamos a la playa, me sentí un poco decepcionado. Parecía completamente normal. Una franja estrecha de arena, el mar acariciando la orilla y viejos botes varados en la playa. Todo estaba tranquilo y pacífico, como en cualquier otro lugar. Decidimos acomodarnos cerca del agua. Desplegué la manta y nos sentamos, mirando la oscura superficie del agua que parecía interminable. Lucía susurraba algo sobre lo hermoso que era este momento, pero apenas la escuchaba. De repente me di cuenta de que realmente estábamos bien allí, tranquilos y relajados. La ansiedad que me había estado siguiendo en el camino comenzó a desvanecerse. «¿Qué piensas? ¿Por qué está cerrada esta playa?», preguntó de repente Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. «Tal vez solo quieren mantenerla en buen estado, para que los turistas no la ensucien», respondí encogiéndome de hombros. Hablamos un poco más, pero pronto nos quedamos en silencio. Pensé que sería así por el resto de la noche, pero de repente Lucía se tensó y comenzó a mirar hacia la oscuridad. «¿Lo oíste?», preguntó. Su voz sonaba un poco preocupada. «¿Qué?». Me di la vuelta y también escuché. Ella me miró,
Luego volvió a mirar hacia donde se oía un leve ruido. Pero yo no escuché nada aparte del ruido habitual de las olas. Tal vez fue mi imaginación, sonrió, pero su sonrisa era forzada. Pasaron unos minutos más mientras estábamos sentados disfrutando del aire nocturno. Ya empezaba a pensar que era hora de volver, pero de repente sentí que la atmósfera a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. El viento empezó a soplar con más fuerza y me pareció que traía consigo un olor que no podía identificar. Pero había algo en él que era extraño, desagradable. «Vamos a caminar un poco», sugerí para disipar la tensión inexplicable. Lucía asintió y comenzamos a caminar por la orilla. Sentí que su mano temblaba ligeramente en la mía. Parecía que ya llevábamos mucho tiempo caminando, pero la orilla no se terminaba. A lo lejos se veían las luces del pueblo, pero parecían demasiado lejanas e irreales. Y fue en ese momento cuando de repente comprendí que algo no estaba bien. Pero entonces todavía no sabía hasta qué punto llegaría todo esto. Caminábamos en silencio, dejando huellas en la arena mojada. Miré a Lucía, pero ella estaba absorta en sus pensamientos, como si no notara esa extraña sensación de inquietud que en mí ya comenzaba a crecer. Todo este tiempo traté de atribuirlo al cansancio o a algún factor externo, como esas extrañas conversaciones con los lugareños. Pero cuanto más caminábamos, más tenía la sensación de que no nos movíamos del lugar. Con cada minuto, esta sensación se volvía más fuerte. Traté de no prestarle atención, pero en algún momento me pareció que los sonidos a nuestro alrededor comenzaron a cambiar. En lugar del ruido habitual de las olas, comencé a escuchar ruidos extraños. Tal vez pasos, tal vez el crujido de la arena bajo los pies de alguien más. Me detuve y miré a mi alrededor. «Espera», le dije a Lucía en voz baja, levantando la mano. Ella también se detuvo y me miró con una pregunta en los ojos. Me quedé escuchando. Por unos segundos todo se quedó en silencio, y eso me puso aún más nervioso. De repente, Lucía inclinó ligeramente la cabeza y preguntó: «¿Escuchas eso?». En ese momento realmente capté un susurro apenas perceptible. Muy suave, como si viniera de lejos, pero aún así real. Era similar a ese que a veces escuchas cuando alguien habla en la habitación contigua. Volví a mirar a mi alrededor, pero no había nadie. «Es solo el viento», dije, aunque yo mismo no estaba seguro de mis palabras. «No, no es el viento». Lucía, en cambio, estaba claramente comenzando a ponerse nerviosa. «Marcos, volvamos. Tengo un mal presentimiento». Eso no era típico de ella. Normalmente nunca perdía la calma, incluso en situaciones mucho más tensas. Pero esta vez algo claramente la asustaba. Yo también me estaba empezando a sentir incómodo, pero intentaba mantener la calma. Después de todo, somos adultos, y asustarse por un susurro en el viento, ridículo, ¿no? «Está bien, vamos», dije, entendiendo que discutir no tenía sentido. Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso. Pero apenas habíamos dado unos pasos, me di cuenta de que algo no estaba bien. Ahora el viento nos empujaba por la espalda, pero era extraño, como si nos empujara de vuelta. Y ese susurro parecía intensificarse, pero seguía siendo apenas audible, como si jugara astutamente con nuestra mente. Aceleramos el paso y sentí cómo Lucía apretaba mi mano con más fuerza. Traté de bromear para aliviar un poco la tensión, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Algo estaba cambiando a nuestro alrededor, aunque no podía decir exactamente qué. Todo parecía normal. La arena bajo nuestros pies, el mar a nuestro lado. Pero algo en todo esto se sentía incorrecto. Todo parecía extraño, como si el lugar en sí estuviera cambiando de humor, como una persona que de repente se da cuenta de que algo no está bien con ella. «¿Escuchas?». Lucía se detuvo de nuevo, pero esta vez su voz estaba llena de pánico. Estaba a punto de preguntar a qué se refería, pero entonces escuché, no, más bien sentí un movimiento en la oscuridad, un poco más allá de nosotros. Una sombra. Pero no de árboles ni de rocas. Se movía como si estuviera viva, pero al mismo tiempo parecía no tener forma. Ambos mirábamos esa sombra que se deslizaba a lo largo de la línea de la arena, acercándose a nosotros.
Mi corazón comenzó a latir desbocado en mi pecho. ¿Esa figura, una persona? No, no podía ser una persona. Demasiado rápido y silencioso para ser una persona. ¿Pero quién o qué era? ¡Corre!, gritó Lucía de repente, y salimos corriendo sin importar el camino. El pánico nos dominó por completo. No pensábamos hacia dónde íbamos. Solo necesitábamos alejarnos de allí, lejos de esos susurros y sombras que comenzaron a perseguirnos, apareciendo de la oscuridad, como salidos de la nada. Pero cuanto más corríamos, más me daba cuenta de que parecía que estábamos corriendo en círculos. A nuestro alrededor no había ningún punto de referencia. Todo se volvió igual y confuso. Y lo peor de todo, esa playa parecía extenderse interminablemente, impidiéndonos encontrar una salida. Las sombras parecían jugar con nosotros, apareciendo y desapareciendo frente a nuestros ojos, mientras los susurros sonaban cada vez más fuertes, como si alguien invisible nos estuviera diciendo algo muy importante, pero no podíamos entender ni una palabra. Estaba al borde de la histeria cuando de repente Lucía se detuvo y señaló hacia adelante. «Mira, ahí hay algo». Delante de nosotros, en una pequeña elevación, se encontraba una vieja cabaña en ruinas, escondida detrás de las dunas. Era el único refugio que habíamos visto en todo este tiempo. Sin pensarlo, corrimos hacia allí, esperando poder escondernos, al menos por un tiempo. Cuando entramos, cerré la puerta tras nosotros de inmediato. Mi respiración estaba agitada, las piernas me temblaban del cansancio, pero sabía que no podíamos detenernos. Miramos a nuestro alrededor. La cabaña estaba oscura, pero encendí la linterna. Lucía comenzó a inspeccionar el lugar, tratando de entender qué había sucedido allí. «Este lugar, hay algo mal con él», dijo, pasando la mano por los muebles viejos y polvorientos. «Deberíamos haberles hecho caso». «Maldición, Marcos, ¿qué hemos hecho?». No sabía qué responder. En ese momento no estaba seguro de nada, excepto de una cosa: necesitábamos encontrar la manera de salir de allí. Pero, ¿cómo? Cuando ni siquiera los puntos de referencia habituales funcionaban. El silencio en la cabaña era abrumador. El único sonido era nuestra respiración pesada. Pero fuera de esas paredes aún había algo. Lo sabíamos. Pasaron unos minutos mientras nos quedábamos allí tratando de recuperar el aliento y calmarnos. Lucía me sostenía la mano y sentía cómo temblaba. No era solo miedo, sino una sensación interna de que todo lo que estaba sucediendo no tenía explicación. Yo mismo intentaba comprender mis sentimientos, pero cada vez que comenzaba a pensar, todo se volvía más confuso. Echamos un vistazo a nuestro alrededor. La cabaña era vieja, inclinada, claramente abandonada hace mucho tiempo. Los suelos crujían y las paredes estaban cubiertas de polvo y moho. Parecía que nadie había estado allí en muchos años. Pero había algo en esa cabaña que no estaba bien, algo que no podía explicar. Comencé a inspeccionar el lugar con cautela, moviendo la linterna por los rincones. Dentro no había nada especial. Unos cuantos muebles viejos, una cama de madera rota y un montón de basura que podrían haber dejado los antiguos ocupantes. Pero lo más extraño era la puerta por la que habíamos entrado. Parecía como si nadie la hubiera usado en años. Estaba llena de grietas y apenas se sostenía en las bisagras. Recuerdo claramente que la abrí con dificultad, pero dentro parecía como si no se hubiera abierto en siglos. «Marcos, ¿lo sientes?», de repente preguntó Lucía. Su voz temblaba. «¿Qué exactamente?». Trataba de entender a qué se refería. «Aquí hay algo. Es como si el aire fuera denso, como jarabe», dijo, dando un paso atrás. Ella tenía razón. Dentro realmente había una sensación extraña. El aire se sentía pesado, pegajoso, como si estuviéramos bajo el agua. Respirar se volvía cada vez más difícil. Pero algo me detenía de simplemente salir corriendo. Como si esta cabaña fuera el único lugar donde podríamos sentirnos relativamente seguros, a pesar de todo lo extraño que estaba sucediendo aquí. «Tenemos que salir de aquí», dije, entendiendo que debíamos hacer algo urgentemente. Esta cabaña podría derrumbarse en cualquier momento. «Vamos a la carretera. Busquemos a alguien que pueda ayudarnos».
Lucía asintió, pero en su rostro se veía una clara preocupación. Comenzamos a avanzar lentamente hacia la salida, tratando de no hacer movimientos bruscos. De repente noté algo en el suelo. Parecía un rastro oscuro que se extendía desde una de las paredes hasta la puerta. «Espera», dije, arrodillándome para observarlo más de cerca. Era un rastro extraño, parecido a la arena mojada que alguien hubiera traído consigo, pero era demasiado oscuro, casi negro, y no parecía reciente. Más bien como si hubiera estado aquí desde siempre. «Marcos, ¿qué es eso?» La voz de Lucía estaba tensa. Evidentemente ella también había notado el rastro. Pasé la mano por encima, pero no se esparció ni dejó huella en mis dedos. Daba la impresión de que era simplemente parte del suelo. Pero entonces un pensamiento cruzó mi mente, uno que traté de rechazar. Esto no era un rastro, sino algo más. Tal vez era lo que quedó de alguien que estuvo aquí antes que nosotros. «Lucía, debemos irnos», dije, levantándome de golpe. «Ahora mismo». Pero no tuvo tiempo de responder. De repente, la puerta que habíamos cerrado tras nosotros comenzó a abrirse lentamente. El movimiento era tanto que al principio no entendí lo que estaba pasando. Parecía que la puerta se movía por sí sola, como si alguien la empujara desde adentro. Lucía me agarró la mano y sentí como sus uñas se clavaban en mi piel. Nos quedamos como petrificados, observando el movimiento. La puerta se abrió por completo y detrás de ella solo había oscuridad. Una voz interior me gritaba que debía correr, pero no podía moverme. «Marcos», susurró Lucía, y noté que apenas contenía un grito. «Debemos irnos. Ahora». Pero en ese momento, como si fuera una señal, todo a nuestro alrededor cambió. El viento que antes soplaba afuera se detuvo de repente, y todo quedó en silencio. Un silencio tan abrumador que solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Parecía que el mundo entero se había detenido, y entonces lo escuché de nuevo. Ese susurro, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Como si alguien estuviera parado justo detrás de nosotros y susurrara al oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie en la cabaña. Lucía, al sentir mi movimiento, también se volteó y se quedó paralizada. «No estamos solos», dijo, su voz llena de terror. Todo en mi interior gritaba que debíamos correr, pero algo nos mantenía allí, como si la cabaña misma no quisiera dejarnos ir. Miré a Lucía, tratando de decidir qué hacer a continuación, pero ella parecía paralizada por el miedo. Y entonces ocurrió algo que definitivamente no esperaba. Desde la oscuridad detrás de la puerta se oyó un crujido suave, como si algo o alguien se moviera. Me tensé, listo para salir corriendo, pero en el último momento Lucía me agarró de la mano y me jaló hacia la ventana. «¡Vamos por la ventana! ¡Rápido!». Su voz estaba llena de desesperación. Corrimos hacia la ventana, que estaba bloqueada con tablas viejas. Agarré una silla cercana y golpeé con fuerza. Las tablas se rompieron y comencé a arrancarlas una por una hasta que hice suficiente espacio para que pudiéramos pasar. «Tú primero», dije, empujando a Lucía hacia la ventana. Ella asintió, luchando por salir. Yo la seguí, sintiendo como si mi corazón fuera a salirse del pecho. Salimos al exterior y sin perder un segundo, corrimos a lo largo de la playa, sin mirar atrás. Pero ese miedo que habíamos experimentado seguía dentro de nosotros, recordándonos que, aunque hubiéramos salido, todo eso no podía ser simplemente un sueño o una alucinación. Corrimos a lo largo de la costa, esperando llegar a la carretera, pero cada vez que dábamos un paso en esa dirección, nos encontrábamos con una oscuridad impenetrable, como si la misma tierra se burlara de nosotros, cambiando de forma y no dejándonos escapar. Los susurros que habíamos escuchado se volvían más fuertes, y ahora sonaban como voces, llenas de odio y desprecio. Parecía que venían de todas partes, envolviéndonos y penetrando en nuestra conciencia. Ya no podía distinguir dónde terminaban mis pensamientos y comenzaban esos horribles sonidos. «Marcos, ellos están aquí». Lucía se detuvo y miró con horror hacia un punto frente a nosotros. Seguí su mirada y vi una figura parada cerca. Era como una sombra que se fundía con la oscuridad circundante,
pero aún así era claramente visible. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, lentamente, pero con determinación. No hacía movimientos bruscos, pero emanaba una sensación de amenaza absoluta. Sentí como un miedo animal se apoderaba de mí. Ambos entendimos que esto no era una broma, ni una ilusión, sino una amenaza real. ¡Corre! ¡Maldita sea, corre! Grité, agarrando a Lucía de la mano, y nos echamos a correr de nuevo. Corrimos sin mirar atrás, sin pensar en lo que podría haber delante. Simplemente teníamos que escapar, escondernos, encontrar algún refugio. Y entonces, como si fuera un milagro, noté un bote viejo varado en la orilla. Estaba medio destrozado, inclinado hacia un lado, pero aún parecía lo suficientemente sólido como para esconderse al menos por un tiempo. ¡Dentro rápido!, grité, y nos metimos bajo una lona vieja que aún se mantenía en los restos del mástil. Dentro del bote estaba oscuro y húmedo, pero era mejor que quedarnos afuera. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salir de mi pecho. Lucía lloraba en silencio, abrazada a mí. Nos quedamos inmóviles, escuchando los sonidos del exterior. Los susurros no cesaban, pero ahora parecían más apagados, como si las sombras nos hubieran perdido de vista. Y en ese momento toqué algo duro en la esquina del bote. Era una caja vieja, y dentro había algunas bengalas. «Lucía, mira», susurré, mostrándole lo que había encontrado. «Podemos usarlas para atraer atención o asustarlos». Ella asintió sin decir una palabra, su rostro estaba pálido, pero podía ver que comprendía lo que estaba diciendo. Saqué una de las bengalas y me puse de rodillas, sosteniendo la lista para disparar. Mis manos temblaban, pero sabía que si alguien o algo aparecía de nuevo, estaría preparado. Nos quedamos en el bote, temerosos de movernos, esperando. El tiempo pasaba, pero no ocurría nada. Los susurros se habían silenciado, las sombras habían desaparecido, y por un momento pensé que el peligro había pasado. Pero de repente escuché pasos. Eran claros, como si alguien se estuviera acercando sigilosamente por la arena hacia nosotros. Tomé la bengala y, sin pensarlo, disparé directamente hacia donde provenía el sonido. Una explosión de luz iluminó la playa por un instante, y vi siluetas, varias figuras que estaban paradas cerca. Parecían vivas, pero no se movían. La luz de la bengala era tan brillante que apenas podía distinguirlas, pero de algo estaba seguro. No eran humanos. En ese mismo instante, las figuras comenzaron a retroceder, como si la luz las ahuyentara. No sabía qué era aquello, si una ilusión, un juego de la mente o algo real, pero entendí que esa era nuestra oportunidad. «Corramos hacia la carretera», grité, saltando fuera del bote y tirando de Lucía conmigo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, apenas respirando, pero sin detenernos. Disparé otra bengala para iluminar nuestro camino, y esta vez ninguna sombra nos seguía. Llegamos a la carretera, donde se veían las luces de los autos. Agité los brazos, y el primer coche que pasó se detuvo. El conductor, un hombre mayor, nos miró con sorpresa y preocupación. No tuvimos tiempo de explicar nada. Solo nos subimos al coche, y él, sin hacer preguntas, nos llevó a un lugar seguro, lejos de esa maldita playa. El pensamiento de que todo finalmente había terminado me tranquilizaba. En el coche reinaba el silencio, solo interrumpido por el suave murmullo del motor y la respiración constante de Lucía. Ella estaba sentada a mi lado, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse de algo invisible. El conductor no hizo preguntas, solo nos miraba de vez en cuando a través del espejo retrovisor, claramente entendiendo que habíamos vivido algo aterrador. De camino al hotel, intenté comprender lo que nos había sucedido. Mi cabeza estaba pesada, como si mi mente intentara borrar los recuerdos que eran demasiado difíciles de procesar. Pero volvían, en fragmentos, como destellos, como escenas de una pesadilla nocturna. Sombras, susurros, esa cabaña en el borde de una playa abandonada. Todo parecía irreal, como un sueño en vigilia. Cuando llegamos al hotel, Lucía estaba al borde de la histeria. La llevé a la habitación, la senté en la cama e intenté calmarla, pero sus ojos seguían vacíos, llenos de terror. Dentro de mí crecía un sentimiento de culpa.
porque fui yo quien insistió en visitar esa maldita playa. Marcos, ¿qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa, evitando mirarme a los ojos. No puedo entender. Esto no pudo ser real, pero ¿por qué siento que todo fue real? Quise responder, explicarle que solo había sido una fantasía provocada por el estrés y el cansancio, pero no pude. Las palabras se me atoraron en la garganta. La lógica y la razón ya no podían dar una explicación a lo que habíamos vivido. Lucía, todo esto fue solo una alucinación, finalmente logré decir. Tal vez debido a la excitación o al cansancio. Solo necesitamos descansar. Ella asintió, pero podía ver que no me creía. Nos acostamos a dormir, pero el sueño no llegaba. El pensamiento de que había sido impotente en ese momento me devoraba por dentro. Sabía que mañana dejaríamos esta ciudad y trataríamos de olvidar esta pesadilla, pero algo dentro de mí me decía que Lucía nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al coche sin decir una palabra. Lucía parecía cansada, con los ojos rojos por la falta de sueño, pero no se quejaba. De camino a casa, pensé que todo esto debería olvidarse, borrarse de la memoria como un mal sueño. Pero el tiempo pasaba, y los pensamientos sobre esa noche no me dejaban. Los recuerdos se volvían cada vez más vagos, como si algo tratara de borrarlos, de eliminarlos por completo. Sin embargo, Lucía comenzó a notar cosas extrañas. Al principio eran ruidos apenas perceptibles en la casa, sonidos que no podían explicarse. Luego aparecieron sombras. No eran tan evidentes como en aquella playa, pero en los rincones oscuros de nuestra casa, a veces notaba cómo Lucía se detenía, mirando fijamente al vacío, como si viera algo que yo no podía ver. «Son ellos de nuevo, Marcos», dijo una noche cuando entré en la habitación. Su voz era suave, casi un susurro. Intenté convencerla de que solo eran temores residuales, secuelas del estrés, pero yo mismo empezaba a creer que algo de ese lugar nos había seguido. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. La habitación estaba en silencio, pero el aire se sentía denso y pesado. Giré la cabeza y vi a Lucía, parada junto a la ventana. Su figura estaba iluminada por la tenue luz de la luna, y noté que sus hombros temblaban. «Lucía», comencé a decir, pero mi voz se cortó. Ella se giró lentamente hacia mí. En sus ojos había terror, pero no el que había experimentado antes. Ahora era un miedo a algo irreversible. Señaló hacia la esquina de la habitación, y yo, sin querer creerlo, miré hacia allí. Había una sombra, diferente a todo lo que había visto antes. Era parte de la oscuridad, pero al mismo tiempo se separaba de ella, como un ser vivo. Sentí como algo se rompía dentro de mí, y un frío terror me envolvió. Gracias por ver el relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias aterradoras. Hasta la próxima. Les deseo una noche espantosa.